para que vayamos cogiendo una visión global de esto que estamos estudiando, vamos a intentar repasar algunas ideas principales de las vistas hasta ahora en la encíclica Pascendi Dominici Gregis de San Pío X. Esto no es un repaso exhaustivo, solamente recordar algunas cosas y tenerlas claras. Bien, vamos a destacar entonces cuatro errores del modernismo. Del modernismo en la figura, en el rostro del filósofo. Hemos dicho que el primero es el agnosticismo. El agnosticismo consiste en decir que la razón humana está encerrada en el círculo de los fenómenos y de ahí no puede salir. Y decíamos, eso de entrada es un reduccionismo, porque la razón humana no está encerrada en el círculo de los fenómenos. La razón humana puede llegar a más, es trascendente. Pero advertíamos de que frente a este reduccionismo puede darse otro de signo contrario, que sería decir, los fenómenos no tienen nada que ver con nuestra razón. Los fenómenos no tienen que ser objeto de estudio. Esto es importante, no contestar un reduccionismo con otro reduccionismo. Seguimos adelante. Otro error, la inmanencia vital como la entienden los modernistas, que consistiría en que la fe es solamente un sentimiento que nace de la necesidad, de la indigencia de Dios. Un sentimiento que está dentro de nosotros, que nos hace sentir esa necesidad de Dios. Eso sería entonces la inmanencia vital para el modernista. Claro, estamos pasando ahora a otro reduccionismo que además es un sentimentalismo. La fe como sentimiento. La fe entonces, ¿cómo? Pues, ¿qué digo yo? Sin contenidos. Es cierto, la vivencia de la fe suele ir acompañada de sentimientos. Yo recuerdo, por ejemplo, San Francisco Javier, quien dicen que se le quemaba la camisa, se le chamuscaba la camisa del calor que había en su corazón por el amor a Dios. Yo me acuerdo también de los místicos, por ejemplo, ¿no? La profunda sensibilidad que se encuentra en los místicos, en Santa Teresa de Jesús, en San Juan de la Cruz. Uno se queda asombrado y es un sentimiento que además se transmite. Pero la fe no es solamente ese sentimiento. La fe ciertamente tiene unos contenidos. Porque para algo nos dio Jesucristo el sermón de la montaña. Para algo nos dio Jesucristo el discurso parabólico. Para algo nos dio Jesucristo el discurso escatológico. Jesucristo hace una serie de signos sensibles y da una doctrina que también forma parte de la fe. La fe no solamente el sentir, sino también creer lo que Jesucristo ha dicho y creer, por supuesto, en su vida, en su misterio de Pascua, en su sacrificio, su resurrección, su subida al cielo y que vendrá a juzgar a vivos y muertos. Todo eso también. Y eso es independiente de que se sienta o no. Vamos a ver. Otro error que hemos comentado. Pues que la evolución del sentimiento implicaría evolución del dogma. Hombre, es que el dogma debe adaptarse a la conciencia religiosa. Nace de lo mismo. Nace de pensar que la fe es sentimiento. Si la fe es sentimiento y nada más, pues al evolucionar el sentimiento tendría que evolucionar aquello concreto en lo que creemos. Vamos a ver otro error. Hoy, respecto a las fórmulas, considerar que las fórmulas son meros símbolos, que también deben adaptarse. ¿A qué? A la conciencia del creyente, a la conciencia religiosa. Por lo tanto, meros símbolos.
resulta que las fórmulas del credo, oye, pues habrá que ir adaptándolas a la conciencia religiosa. Pues no. En las fórmulas ciertamente hay una providencia divina. Se nos han transmitido así por algo y tendrá que cambiar siempre que sea necesario nuestra acción pastoral, nuestra forma de hacerla llegar a otros, nuestra forma de hacerla llegar, nuestra forma de transmitirla, de explicarla, de profundizarla. Pero la fórmula en sí no tiene por qué cambiar. Entendámosla en vez de intentar cambiarla. Bien, vamos a resumir un poquito el modernista filósofo. Podríamos decir entonces que para el modernista filósofo la realidad de lo divino se encuentra en el sentimiento del creyente. ¿Existe esta realidad de lo divino fuera del creyente? Al modernista filósofo, agnóstico, esto le trae sin cuidado. Pues sí veremos cómo, en cambio, para el modernista creyente, sí existe la realidad divina con independencia del creyente. ¿Y cómo la conoce? ¿Cómo la conoce el modernista creyente? Si resulta que estamos limitados por el agnosticismo, ¿cómo la conoce? Pues a través de lo que ellos llaman experiencia singular de cada hombre, que es un concepto con el que también podemos liarnos, porque el error está en la concepción modernista de este concepto de experiencia singular, que trataremos de explicar en el próximo vídeo. Solamente completar diciendo que junto a estos errores del reduccionismo y el sentimentalismo que se derivan de estos otros que hemos dicho antes, agnosticismo, inmanencia vital, evolución, sentimiento y las fórmulas como meros símbolos, se da también necesariamente otros dos, el subjetivismo. Todo depende del sujeto, de cómo yo lo veo, cómo yo lo siento, lo que nos lleva a un relativismo. Ah, pues para mí esto no es verdad. Pues para mí esto sí es verdad. Ah, pues yo pienso que la verdad es así. No sé si nos damos cuenta que de esa forma, entre otras cosas, nos cargamos la tradición intelectual que tenemos en Occidente heredada del pensamiento griego. Los griegos, sobre todo a partir de Sócrates, entendieron que el mundo es razonable, que existe una realidad de las cosas y que hablando podemos aproximarnos a esa realidad, con zonas de incertidumbre, con oscuridades, pero podemos aproximarnos y tener criterios para conocer la realidad de las cosas. Después, cuando el cristianismo fecundó la cultura griega, nos vino una luz mayor. Ya no sabíamos simplemente que el mundo es razonable, sino que sabemos por qué es razonable. El mundo es razonable porque ha sido pensado por alguien muy inteligente, porque ha sido creado por Dios. Pues de alguna forma, si perdemos esta certeza, esta posibilidad de conocer con certeza las cosas, además de cargarnos la revelación, nos cargamos nuestra propia herencia cultural como occidentales.